Bueno, listo, good afternoon nuevamente. Ahora sí vamos dando inicio. Ya empecé con la grabación. Entonces, lo primero, pues, pasar la asistencia de los que ya están. Ya tengo a Erika, a Digna y a Belkis, que fueron las personas que llegaron en principio. María y bienvenida. Bueno, listo. Entonces, lo primero, antes de arrancar como tal con la sesión de hoy, bueno, ¿cómo van con lo de la ida a la sede en Barranquilla? O sea, ¿cómo, al fin, cómo quedaron con eso? ¿Van todos los días sí, todos los días no, todas las semanas sí? Primero, entonces, compártanme la información de eso, de cómo quedaron esos horarios de ustedes. Bueno, profe, hasta donde yo sé, estamos viendo nada más los lunes y miércoles y viernes porque se dieron los martes y los jueves para dar clase en las tardes con usted. Ok. Entonces, o sea, la presencial allá en Barranquilla, en la sede, solamente el lunes, miércoles y viernes, y las otras transversales, o solamente están viendo inglés de transversal, o sea, no están viendo otra transversal en el momento. No, profe, solamente estamos viendo con usted, aunque nos hace falta, creo que es la que dice, la que es salud, no sé qué vaina, es la que nos hace falta y terminar con usted. También. Bueno, listo, entonces eso es como lo primero. La verdad es que sí es muy complicado que haya ese tipo de cambios, porque, o sea, cualquier cambio es traumático así de un día para otro, porque tanto ustedes que de pronto tienen ya algo como cuadrado entre semana y uno también, entonces siempre que lleguen esos cambios va a afectar todo. Entonces, bueno, esperemos que ahora pues podamos tener como más continuidad y poder seguir, o por lo menos en el mismo horario, los mismos días, para no estar perdiendo más tiempo, porque ya perdimos 2 semanas, que es un tiempo que pues pudimos haber avanzado bastante y ahora toca prácticamente retroceder, porque o sea, lo que no se vio, no tanto lo que no se haya visto, sino lo que se venía revisando, pues ya no, ya digamos que quedó ahí. O sea, tanto lo que se les había pedido que hicieran como lo que venimos trabajando, pues quedó todo ahí en stop y claramente, o no todos, no creo que hayan hecho lo que se pidió en aquel momento. Entonces, sí es bastante complicado así. Entonces, pues la última vez estábamos trabajando, pues habíamos intentado empezar o empezamos más bien ya con la parte de lo que eran las conjugaciones. O sea, era como un tema que había empezado para poder seguir adelante con lo que habíamos visto anteriormente, del uso de los personal pronouns, del uso de los definite articles, el uso, bueno, en fin, de todas esas estructuras que hasta el momento veníamos como ya dejando un poquito claras, porque digamos que se venía trabajando bien, pero se perdió el hilo. Entonces ahora toca hacer como una especie de, no podemos volver atrás, pero sí tenemos que empezar y retomar donde hemos quedado la última vez, a retomar esa misma clase para que podamos como empezar desde el principio de ese tema en particular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tomar la parte del presente simple, vamos a recordar esa parte. Entonces, lo que veníamos trabajando en aquel momento eran conjugaciones. Habíamos hablado de que hablamos de conjugar cuando tomamos un verbo que si estando en su forma original, en su forma, digamos como lo encontramos en un diccionario, lo llevamos a un tiempo específico. Y habíamos explicado que los tiempos podían ser o son muchos, pero que íbamos a arrancar con el simple present tense,
porque ese era, digamos, lo que estábamos trabajando aquel día. El simple present tense o el presente simple, que también lo utilizamos en español, es una de las primeras o los primeros tiempos o de los más importantes porque es de pronto el que más utilizamos, como por ejemplo para hablar de lo que hacemos en el día a día, cuando hablamos de rutinas, cuando hablamos de cierto tipo de acciones, entonces utilizamos el presente simple, como por ejemplo cuando yo estoy diciendo yo me llamo o mi nombre es, ahí estamos utilizando el verbo en presente simple, o cuando digo yo tengo tantos años, trabajo en tal lugar, cuando voy a decir me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir al trabajo o me levanto para ir a estudiar, todo eso se utiliza el presente simple, por eso es lo importante. En ese momento estábamos hablando de que el presente simple tenía ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, en ese momento utilizamos unos verbos específicos. Hoy vamos a utilizar el verbo work, que es el verbo trabajar. Entonces, con este verbo vamos a empezar a trabajar el día de hoy, valga la redundancia, y vamos a recordar cómo es que hacemos la conjugación. Entonces, primero que todo, tenemos que tener claro nuevamente los conceptos que se explicaron en aquella sesión. ¿Cuáles conceptos? Cuando yo les diga conjugar, es llevar un verbo, como por ejemplo el verbo work, que es trabajar, llevarlo a un tiempo específico. Si yo estoy hablando del simple present tense, este es un tiempo verbal. El tiempo verbal que en español es el presente simple. Simple present tense es el presente simple en español. Entonces, lo que vamos a hacer es conjugar, o sea, llevar estos verbos al presente simple en todas sus personas. Cuando hablamos de personas, me refiero a cada uno de los pronombres personales. En todas sus personas es yo, o sea, I, you, he, she, it, el we, el you nuevamente y con they. Algo que mencionábamos era que debemos tener muy en cuenta cada uno de esos pronombres personales y rápidamente vamos a recordar esa parte. Tenemos los pronombres personales en la parte, en los pronombres personales en la parte singular, que es este grupo que tenemos aquí, singular, y tenemos los pronombres en plural. Entonces, eso es importante. Eso es como lo primero a tener en cuenta. Los pronombres en singular y los pronombres en plural. Ya sabemos que he, que she es lo mismo en plural. Tenemos que he es para masculino y que she para femenino, pero que en plural el they habla de los dos, ¿cierto? Nosotros usamos they para hablar de ellos y para hablar de ellas. Entonces, eso que no se les vaya a olvidar. Bueno, y los nombres. Yo en ese momento, cuando estuvimos trabajando esa parte, les dije, recuerden el nombre de cada pronombre. Cada pronombre personal, cada personal pronoun tiene un nombre y su apellido. Primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular y vuelve y empieza. Primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural. Entonces, profe, disculpe, no, profe, soy Dime. Judy Harman, no podía ingresar. Disculpe, de qué están hablando. De lo que está ahí, lo que estamos tomando, o sea, apenas empezamos, entonces te toca coger el tema ahí por donde vamos, porque apenas estamos retomando. Además, esto ya lo vimos en la última clase, entonces esto que estoy aquí es retomar la última clase y apenas, digamos, estamos como empezando. Lo que acabo de decir, ya eso se explicó hace varias semanas en alguno de los temas. Apenas estoy haciendo como una breve
como un breve recorderis de lo que ya deberían saber. Entonces, esto ya se Ok, explicó. profe. Entonces, estas tres primeras personas, como vuelvo, ya lo había dicho en su momento, y lo traigo ahora para poder empezar a conjugar, tienen su nombre y su apellido, primera persona singular, segunda persona, y que no podían olvidar, que tuvieran siempre muy en cuenta que he, que she y que it, ellos tres forman una sola persona, que en su momento se mencionó que son tercera persona o third person singular. Es importante porque las personas que estuvieron ese día y que prestaron atención y que tienen retención para lo que se dijo, cuando se trabaja o se conjuga en presente simple, que ya lo hicimos aquel momento también, en tercera persona era donde habían ciertos cambios, donde había como una regla, y en ese momento se dijo qué era, qué pasaba con el verbo en ese momento específico de la conjugación. Esto en español no existe. En español se conjugan los verbos de una forma, en inglés se conjugan de otra forma. O sea que las reglas que se manejan en español no son las mismas que se manejan en inglés, así que no pueden hacer ninguna comparación al respecto porque es completamente diferente. Entonces, si tenemos el verbo work, que ya sabemos que significa trabajar, en este momento el verbo está en su infinitive form. Cuando yo hablo de la infinitive form o forma infinitiva, recuerden que me refiero a que el verbo está sin conjugar, está en su forma original. Aquí está el verbo work, trabajar, o por ejemplo el verbo estudiar, verbo study. Ambos están en su forma infinitiva. Trabajar, work. Estudiar, study. Entonces, a partir de ahí, entonces yo digo, voy a empezar a conjugar. O sea, voy a llevar tanto el verbo work como el verbo study, los voy a llevar al simple present tense, que es el presente simple. ¿Y por qué los voy a llevar a este verbo? Porque voy a conjugarlos en este tiempo verbal. Porque es usualmente el primer tiempo que se explica, porque tiende a ser un poco sencillo, porque no hay muchas diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a conjugarlo en la forma. Recuerden que ese día solo estábamos trabajando con forma afirmativa. Forma afirmativa, affirmative. Cuando hablamos de affirmative, ya todos sabemos a qué nos referimos. En afirmativo ya se sabe a qué se refiere. Si es negativo, ya se sabe a qué se refiere, y si es interrogativo. Entonces, vamos bien, cada vez que vayamos avanzando en un término, vamos retrocediendo para ir como haciendo el listado de lo que vamos hablando. Entonces, tenemos en este momento la forma afirmativa. Es la única forma que estuvimos trabajando en aquella última sesión. Sin embargo, deben tener en cuenta que cada verbo, cuando se conjuga en un tiempo específico, se conjuga en tres formas. Puede ser en afirmativo, en negativo o negative, y en interrogativo o en interrogative. ¿Por qué es importante? Porque cada forma, o sea, cada forma me refiero a affirmative, negative, interrogative, tiene sus reglas específicas. Y por eso en ese momento solo llegamos a explicar la forma afirmativa para que quedara muy claro. Entonces, bueno, ya tenemos el verbo que vamos a conjugar. Vamos a empezar con el verbo work y después pasamos al verbo study. Ya tenemos el verbo, ¿cierto? Están en infinitivo. Ya sabemos a qué tiempo verbal los vamos a llevar o en qué tiempo se van a conjugar, que es el simple present tense. Y ya tenemos la forma en que los vamos a conjugar, que es affirmative. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer ahora se podría decir de la siguiente forma.
vamos a conjugar el verbo work en presente simple en su forma afirmativa. Así es que se denominan, se llaman, se titulan lo que vamos a hacer. No puede empezar diciendo vamos a conjugar en afirmativo, en presente simple el verbo, no. Primero decimos vamos a conjugar el verbo work en simple present tense en affirmative form. ¿Ok? Entonces, para nosotros conjugar en su forma afirmativa tenemos que utilizar todos los pronombres. ¿Por qué lo vamos a conjugar? No estoy diciendo de pronto, no, vamos a conjugar solamente con he y solamente con she o solamente con you o solamente con they. No, estoy hablando en general. Entonces vamos a conjugarlo con todo. ¿Cuál es la regla principal en la forma afirmativa? Vamos a tomar el verbo work y empezamos. I work, you work, he, she, it, y pasamos acá. We work, you work, y they work. Listo, entonces hasta ahí, fácil, no hay problema, es como, bueno, sencillo, claro. Donde está la diferencia, donde cambia todo, es con la tercera persona del singular. ¿Quiénes conforman la tercera persona del singular? Estos tres, he, she, it. Aquí el verbo ya no es work, sino works. Se le agrega una S al final. ¿Por qué? Porque así es la regla. O sea, no es que ustedes deben aprenderse el por qué, no, sino simplemente hacerlo. Los verbos en inglés, cuando se conjugan en presente simple, en afirmativo, en affirmative, en la tercera persona del singular, al verbo se le agrega una S. Y esto en español, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce esto? Igual que si estuviese hablando en español en presente simple. Sería como, yo trabajo, ¿cierto? I work. Usted o tú trabajas, you work. Él o ella, él trabaja, ella trabaja, she o he works, con la S al final. Y ya pasamos al plural, nosotros trabajamos, we work, ustedes trabajan, you work, y ellos o ellas trabajan, they work. Entonces, si usted quiere decir yo trabajo en una cafetería, por ejemplo, I work in a cafeteria, por ejemplo. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en un colegio. Yo trabajo en una clínica. I work. Cuando ustedes les preguntan dónde trabajan, ustedes responden, I work, ¿ok? O si, por ejemplo, ustedes van a hablar de su hijo. Mi hijo trabaja en un restaurante. My son works, porque estamos hablando de él, ¿cierto? My son works in a restaurant. O mi hija trabaja en un restaurante, lo mismo. My daughter works in a restaurant, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con respecto al verbo trabajar. Entonces ya tengo conjugado. Aquí está el verbo work, aquí, conjugado en simple present tense en su forma afirmativa. Ya sabemos que la regla dice que en la tercera persona, o sea, con he, con she y con it, al verbo le colocamos la S. De resto, es fácil. Work, work, no cambia nada. Ahora pasemos al verbo study, que es el verbo estudiar.
Entonces, ya tenemos el verbo work, ahora el verbo study. Es lo mismo que se hizo con work, solamente el cambio va a estar en la tercera persona del singular, porque también se va a agregar una S, pero hay una regla cuando los verbos terminan en Y, como en este caso, y antes de esa Y hay una consonante. En esos casos ya la conjugación se modifica y hay una regla específica. Entonces, affirmative form, verb study, simple present tense. Entonces, empezamos. Affirmative. Affirmative form, verb study, simple present tense. Y empezamos entonces. I study. You study. Y aquí viene el cambio. Con he, con she y con it, el verbo cambia a studies. Pero miren el cambio. Pasamos de esto a esto. Entonces la regla dice lo siguiente. Cuando los verbos no, o sea, ojo a un detalle que no siempre, no en el 100% de los casos, las reglas aplican. Hay algunas reglas que tienen algunas excepciones, pero la gran mayoría de verbos que terminan en la letra Y, que es la letra Y en español, pero antes de esta letra hay una consonante, como en este caso la letra D. El cambio es simplemente quitar la Y, colocar una I latina y la E y la S. Yo estudio, I study. Él o ella estudia. Él estudia, he studies, she studies. Y de ahí para abajo, con las otras, con we es lo mismo. We study, you study, y finalmente they study. Entonces, en work, simplemente una S sin problema, no hay ninguna regla, solamente S al final. Pero en study, que termina con Y, pero antes hay una consonante, cambia a I, E, S o I, E, S, que son las letras en inglés. Esto con el verbo study. Ahora utilicemos otro verbo que utilice o que termine en Y, pero no cumple con la misma regla. Por ejemplo, el verbo pagar. El verbo pagar es el verbo pay. Si lo conjugamos en simple present tense, en affirmative, quedaría de la siguiente forma. El verbo pay es pagar. Y empezamos. Conjugación. I pay. You pay. He, she, it pays. ¿Por qué aquí no pasa nada? Aquella vez lo explicamos. Solamente sucede este acontecimiento cuando antes de la letra Y hay una consonante, como en este caso la letra D. En este caso, con este verbo, antes de la letra Y hay es una vocal, la vocal A. Entonces, como es vocal, lo que hay antes no aplica la otra regla, sino que simplemente se coloca la S fácilmente, como con los demás. We pay, you pay, y they pay. Entonces, hasta este momento es claro o es entendible aquellas reglas o la conjugación del verbo, de los verbos en presente simple en forma afirmativa, digamos que se entiende, es claro, no hay dudas o hay alguna duda, porque apenas estamos empezando, apenas estamos trabajando con la forma afirmativa, afirmativo,
Esto está en afirmativo, aquí está, y esto está en afirmativo también. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda sobre cómo conjugar en presente simple un verbo, pero solamente en forma afirmativa, o hasta el momento, digamos que va la cosa, pues, más o menos clara? Para responder cualquier duda que tengan enseguida y no puedes alargar, esperar después cuando estemos avanzando para que aparezcan las dudas. Si hay alguna pregunta sobre cómo conjugar un verbo en simple present tense en affirmative form, hablen ahora, coméntenme ahora. Bueno, mientras tanto, ¿quiénes más acaban de llegar por ahí? Bueno, hasta el momento tenía Belkis, bienvenida, Digna, Erika, María, Estela y Marjuris. Después llegó Juliet, ¿cierto? Y Sí, profe. después llegó Marivis, me parece. Profe, yo también Sí, estoy profe, conectada desde Mariví. hace rato. ¿Quién más? Me falta. Ladies, yo estoy conectada desde hace rato. Ladies, listo. Entonces ya digamos que de resto ya las había anotado. Profe, usted me puso mi asistencia. Solamente en el día de hoy no vinieron Póngale la falla, Lady. Erisnelli y Rudis. Fueron las únicas que no están el día de hoy. De resto, ya. Profe, la compañera Rudis, ella no ha podido ingresar porque tiene problemas con el internet. Y vuelvo y pregunto, la compañera de ustedes que nunca ha asistido, no han vuelto a tener noticias de ella, sigue todo igual. Profe, le acabé de comentar sobre Rudis. Sí, pero, o sea, yo no me, digamos que solamente los que están, ya se le coloco los que no están, no están. O sea, es que ahí no puedo hacer mucho porque, o sea, no hay problema con que ella, o sea, si tiene su problema de internet, bien, pero, o sea, los que están, yo le coloco la asistencia. Entonces les pregunto, es por la compañera que nunca ha asistido, nunca más supieron de ella, la compañera de ustedes que se llama Carmen. No, profe, ya no he vuelto ni a resucitar por el grupo, ya no ha comentado más nada. Por eso, y tampoco está yendo a donde están yendo ustedes en Barranquilla. Tampoco. Ok, listo, perfecto. Digamos, eso era lo importante. Porque ya he preguntado varias veces por ella y pues nada, para que pues en el momento que ella resucite o reviva, pues ya no habría nada que hacer acá en la parte, por lo menos en la parte de inglés, porque ya pues faltó, nunca estuvo, entonces ya no habría nada que hacer. Entonces el día de hoy solamente nos faltó la compañera Rubis, que tiene problemas de internet, y Erisnelis. Del resto todas están conectadas. Bueno, listo, entonces retomando. Bueno, ahí está Rubis, ya está conectada. Pero entonces no sé si tienes algún problema de red y se te cae el internet. Hola, profe. Hola. Sí. Está montada en el último palito de mango. Profe, soy yo, el internet. Voy a salir para acá afuera para un parque y aquí. Bueno, dale, listo. Bueno, entonces sigamos en lo que íbamos al comienzo. Bueno, entonces, vuelvo y lo repito, o sea, si ustedes se dan cuenta, yo sé que esto, pues en el momento ustedes no le ven la importancia real, porque pues en el momento solamente estamos como escribiendo, hablando, pero en su momento, más adelante, cuando ya estemos tratando de producir algo más, ya ustedes no van a necesitar, como no van a tener tantas dudas, porque simplemente ya ustedes pueden ir a un diccionario, buscar un verbo y conjugarlo sin problemas. Yo la última vez les dije, busquen esos verbos que utilizan en el salón de belleza, en la peluquería, para que los empiecen a trabajar en presente simple, como por ejemplo, cortar el pelo, bueno, otros verbos que también se utilizan en así ustedes no los practiquen, por ejemplo, maquillar, peinar, tinturar, lo que tiene que ver con la parte de manos, ¿cierto? Hacer manicure, bueno, todos esos verbos ustedes tienen que aprender a utilizarlos. Así
no lo estén aprendiendo como tal, sí tienen que aprenderlos porque hacen parte del lugar de donde están trabajando, porque puede que alguna solamente esté trabajando en un lugar donde solamente trabajan con cabello, pero en otras pueden estar en un lugar donde trabajan con todo, ¿cierto? En general, cabello, manos, pies, masajes, no sé qué, Entonces, todos esos verbos que ustedes manejan en el trabajo o que van a empezar a manejar en el trabajo cuando ya estén en la parte productiva, tienen que empezar a buscarlos y a trabajar con ellos. Por eso digamos que en este día solamente utilicé el verbo trabajar y el verbo estudiar, pero lo que aquí estuvimos haciendo es igual para todos los verbos, menos un verbo o un par de verbos por ahí. Pero hay un verbo que es diferente y que también en aquella sesión yo lo mencioné. Por ejemplo, ya hicimos o conjugamos el verbo trabajar. I work, you work, etcétera. El verbo estudiar. I study, we study, they study, etcétera, etcétera. Y el verbo pagar para utilizarlo como ejemplo de la regla de la Y al final. El verbo pay. I pay, you pay, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un verbo que es completamente apático a estas reglas, a todas estas reglas, porque él tiene sus propias reglas y se conjuga de cierta forma. El verbo be, que ya hemos hablado de él muchas veces, lo hemos utilizado indirectamente. Por ejemplo, cuando vamos a decir mi nombre, el nombre de alguien, mi edad, la edad de alguien. Ya cuando aquel día que ustedes utilizaron los posesivos para hablar de la otra compañera, ustedes estuvieron utilizando directamente el verbo be, que es el verbo ser o estar, y que pues ya yo también lo he mencionado varias veces. Les decía que el verbo be significa dos cosas en inglés. Es un verbo en inglés que se utiliza para expresar la acción ser, pero también para expresar la acción estar. Entonces, es difícil de entender, pues de pronto es un poco como complicado utilizar un verbo para dos acciones en otro idioma, ¿cierto? Sobre todo, pues cuando ya uno ha estudiado el idioma, pues ya eso fluye, no ni siquiera se nota. Pero cuando uno está empezando, se puede complicar un poco al momento de traducir, porque uno encuentra el verbo be, pero no sabe si lo traduce como ser o si lo traduce como estar. Lógicamente, todo eso depende del contexto, el lugar, etcétera, etcétera. Es algo fácil, pero que al comienzo puede generar como algo de confusión y como algo raro, porque en español eso no existe. Entonces, bueno, el verbo be, ¿por qué lo traigo acá? Usualmente es algo que se utiliza o se utiliza de primero, se explica de primero en muchos cursos, pero pues como aquí no estamos haciendo un curso normal, un curso pues paso a paso, porque no nos dan los tiempos, estamos explicando estructuras y tratando de dar a conocer ciertas cosas que les pueden servir en su momento. El verbo be se conjuga completamente diferente. Entonces, estamos trabajando en presente simple, ¿cierto? Simple present tense. Estamos trabajando la forma que affirmative. Entonces, el verbo be es diferente por lo siguiente. Si nos damos cuenta, cuando conjugamos el verbo trabajar, work, es el mismo, utilizamos work, ¿cierto? El verbo estudiar también utilizamos study, solamente el pequeño cambio acá, pero el resto es igual. El verbo pagar, lo mismo. I pay, you pay, etcétera, ¿cierto? Igual. Ahora con el verbo be, cuando yo lo voy a conjugar, lo hago de la siguiente forma. Entonces, se preparan para responderme a la pregunta que voy a hacer. Bueno,
Rápidamente, ¿quién me dice qué pasó? ¿Cuál es la diferencia principal entre lo que hicimos antes y lo que hicimos ahora con el verbo be? Ya está conjugado en presente simple en su forma afirmativa. Primera característica que ustedes acaban de notar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué notan? Rápidamente, no hay que ser muy observador para darse cuenta cuál es una de las diferencias con los otros verbos que ya conjugamos anteriormente. Profesor acaba de decir que lo que se cambió fue la palabra study, buy, work, que es trabajar. Sí, pero ajá, ¿qué cambio hay con respecto a la conjugación en los otros verbos? O sea, con respecto a lo que hicimos anteriormente, ¿qué pasa aquí con el verbo be? O sea, lo que tú dices bien. Son diferentes ¿Son diferentes? pronombres. No, los pronombres son los mismos. Los pronombres están aquí. Los mismos pronombres. Nunca cambian los pronombres porque los pronombres son los mismos siempre y para siempre. Un pronombre nunca va a cambiar porque lo que cambia es el verbo. Los pronombres siempre permanecen igual. No hay un yo para el presente, no hay un yo para el futuro, no hay un nosotros para el presente o no hay un nosotros para el pasado. Los pronombres nunca van a cambiar. Eso cambian es por el sujeto, profe. Por el sujeto es que cambia. No, yo lo que estoy preguntando es... Están conjugando, no. Teniendo en cuenta... No, la pregunta es muy específica. Teniendo en cuenta lo que hicimos con el verbo work, con el verbo study y con el verbo pay, ¿qué pasó acá en este caso con el verbo be? ¿Cuál es la gran diferencia que hay con respecto a los otros tres verbos? Es algo muy específico y muy, digamos... Profe, pues lo que yo puedo notar es de que acá usted puso I am, you are, he, she is, y en cambio en las otras puso simplemente el verbo. O sea, ¿eso cómo se traduce en algo sencillo? Colocó. O sea, lo que tú dices está bien, pero eso que acabas de decir, ¿cómo lo simplificas en un par de palabras? O sea, porque yo sé lo que estás tratando de decir, pero tienes que tratar, cuando tú estás explicando algo, tienes que simplificar y ser específica con lo que estás diciendo, porque ahí estás diciendo ideas al aire, pero no le estás dando como algo fijo. Tienes que decir, la diferencia es que aquí pasó esto y en las otras partes pasó lo otro. Entonces, ¿cuál es? O sea, tú lo tienes claro y ya casi todos deben tenerlo claro porque todos saben, lo están viendo. Pero, ¿cómo lo dirían? O sea, la principal diferencia entre lo que hicimos anteriormente a lo que acabamos de hacer aquí es que porque es importante que también ustedes aprendan a comunicar sus ideas de manera clara y específica. Se conjugaron los pronombres. No, los pronombres, vuelve y juega, los pronombres son iguales, los pronombres no se conjugan. Y estar, profe. No, los pronombres, primero de todo, los pronombres no se conjugan son los verbos. Entonces, eso también tenerlo claro. Aquí no tiene que ver nada con el pronombre, porque no estoy preguntando nada con respecto a los pronombres, sino cuál es la diferencia entre lo que es la conjugación en este caso y en los otros casos. Entonces, primero, los pronombres no se conjugan, los pronombres son pronombres. Ellos nunca van a cambiar. Tú no vas a decir yo soy o vas a decir yo estudio y en pasado vas a decir, no sé, yo estudié. No, ¿cierto? Yo estudio, yo estudié, yo estudiaré, yo había estudiado. El yo nunca va a cambiar. Ustedes o nosotros. Yo no voy a decir en presente nosotros trabajamos y en pasado yo no voy a decir... por ejemplo, nosotras trabajamos, no.
los pronombres ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma que utilicen pronombres personales cambian durante la conjugación. Lo que se conjugan son los verbos. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál es la principal diferencia entre lo hecho anteriormente y lo que está aquí con el verbo be? Ya lo han dicho, pero no lo han explicado, o sea, no lo han definido. Es en una sola palabra, o en, bueno, no, pero en 2 o 3 palabras lo pueden decir. La diferencia es que en el verbo be, tal, y en los otros verbos era diferente, pero no lo han dicho. Y es algo que lo estoy subrayando y lo subrayé varias veces y lo mencioné ahorita. Lo mencioné antes de empezar a conjugar el verbo be. Este es un verbo irregular en todo el sentido, tanto irregular porque así se denomina como irregular en su conjugación. La principal diferencia que la están viendo, se está notando y que pues más obvio no puede ser, es que cambia completamente el verbo. Pasa de be a 3 formas. Am con el pronombre I, are con el pronombre you, vamos a ponerlo aquí en naranja, con el pronombre you, con el pronombre we, con el pronombre you nuevamente y con el pronombre they. Y cambia a is con la tercera persona. Entonces, cuando yo les pregunté ahorita cuál es la principal diferencia entre lo que hicimos ahorita y lo que estamos haciendo ahora, es que pasamos de utilizar el verbo y conjugarlo igual. Pay, I pay, you pay, study, I study, we study. El verbo era igual, ¿cierto? Pero con el be, este be no está en ninguna parte. Lo correcto, según lo que veníamos haciendo, ojo, lo correcto según lo que veníamos haciendo es que aquí dijera I be, you be, he o she bees, ¿cierto? Con la S al final, porque se supone que esa es la regla. We be, you be, nuevamente they be. Esto sería lo normal, porque es lo que veníamos viendo acá arriba, lo que veníamos viendo aquí, lo que veníamos viendo acá. Pero como es un verbo irregular y diferente, esto pasamos de be a are, is, am. Entonces, con la primera persona del singular, I es am. Con los demás, are, y con la tercera persona del singular es is. Para decir yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás, porque son 2 verbos, ¿cierto? Él es o él está. Nosotros somos, we are, o nosotros estamos. Ustedes son o ustedes están, ellos son, ellos están. Son 2 traducciones. Yo puedo utilizar el verbo be para decir yo soy profesional en el área de tal. O yo puedo utilizar el mismo verbo para decir yo estoy en mi casa. Entonces, si usted va a decir que es o va a decir que está, usted va a utilizar el mismo verbo be, pero no lo puede conjugar con la misma regla de estos de acá, sino que usted se tiene que aprender esto de memoria, porque al ser diferente la conjugación, usted debe aprenderse de memoria esto, porque en algún momento se les puede preguntar, por favor, conjuguen el verbo be en presente simple en su forma afirmativa. Y como cambian tanto, lo más fácil es aprendérselo de memoria. Ya yo sé que con am es I, el is es con he, con she y con it, y el resto are. Entonces, si yo voy a decir
la vez pasada utilizamos, lo que trabajan ustedes, soy peluquera, ¿cierto? O estilista. I am a hairdresser. ¿Cierto? Se utiliza el verbo ser o estar con la profesión, ¿cierto? O la ocupación. I am a hairdresser. Hairdresser hace referencia a eso, a la parte de la ocupación o la profesión de la peluquería. Esa palabrita la habíamos utilizado la vez pasada, ¿cierto? Ya esa palabrita se había utilizado, se había hecho. Entonces, si yo quiero decir que yo soy estilista, que soy peluquero, que soy pues peluquera, ¿cierto? Puedo utilizar la palabra hairdresser. Hay otras palabras, pero esta es como de las más comunes, las que más se utilizan. Entonces, todas ustedes pueden tranquilamente utilizar hairdresser. Hair, que es cabello, dress, que es vestir. Entonces, la unión entre vestir y cabello forma la palabra hairdresser, que es peluquero, o peluquera, o estilista. En este caso, solamente para la persona que se encarga de trabajar con el pelo, ¿ok? Hairdresser. Para que quede claro, porque pues no sé si la palabra estilista dentro de la parte estética o de un salón de belleza también la aplica para el que trabaja otras cosas. Pero bueno, ustedes que trabajan con cabello, ustedes, la palabra es hairdresser. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es su profesión, a qué se dedican, usted ya sabe que tiene que decir I am a hairdresser. O si por el contrario, les pregunto a alguno de ustedes, puedo decir entonces, Belkis, ¿cuál es la profesión de Juliet? Entonces, Belkis tiene que decir Juliet is, porque está hablando de ella, ¿cierto? Juliet is a hairdresser. Con las profesiones, con las ocupaciones, se utiliza el artículo a, que ya lo habíamos trabajado en alguna sesión anterior. Entonces, en español yo digo, yo soy peluquera, yo soy estilista, Juliet es peluquera, Bienvenida y Juliet son peluqueras, etcétera, etcétera. Pero en inglés se utiliza este a, como diciendo, yo soy un profesor, yo soy un doctor, yo soy un panadero, yo soy un taxista. Este a en inglés sí se utiliza, a diferencia de español. Entonces, cuando ustedes vayan a decir su profesión o la profesión de alguien, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, de su primo, prima, del que sea, del vecino, de la vecina, siempre van a utilizar el artículo a. Ya esta clase ya la dimos. Recordemos que hay artículo definido y artículo indefinido. Entonces, solamente sería que la recuerden, que la estudien. Pero esta a en español no es necesario traducirlo. Yo puedo decir, Juliet es peluquera, o puedo decir, Juliet es una peluquera, ¿cierto? Pero ese una o uno, nosotros en español realmente no lo usamos como tal. Entonces, sí es como claro hasta el momento cómo se empieza a utilizar el verbo be y la diferencia con los demás. Hasta el momento es clara esa parte. Sí, profe. Bueno, entonces eso aplica para cualquier otro tipo de profesión, porque de pronto alguna de ustedes tiene otra profesión. Probablemente sí, probablemente no, pero de pronto, además de en este momento estar en el programa de peluquería, de pronto alguna de ustedes tiene otra profesión o más adelante va a estudiar otra cosa. Entonces ya en ese momento usted va a decir, I am a hairdresser and I'm studying
tal cosa, porque de pronto cuando usted termine esta profesión o este programa, perdón, usted se gradúa como peluquera, peluquero, estilista, bueno, en fin, la palabra, hairdresser, y en un tiempo, cuando usted esté trabajando, dice, bueno, ahora yo voy a empezar a estudiar otra cosa que es lo que de verdad yo quiero aprender o quiero complementar. Entonces, cuando llegue ese momento, usted ya como peluquera graduada, usted dice ya con toda seguridad, I am a hairdresser. And I am studying, este I'm es lo mismo que decir I am. Y estoy estudiando tal cosa. Miren que aquí vuelve y juega. El I am lo voy a utilizar también cuando me refiero a presente continuo. O sea, cuando estoy conjugando un verbo cuando termina en ando o endo. Sí me siguen, ¿cierto? Un verbo en progresivo es cuando yo digo, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando. Yo estoy explicando una clase. Ustedes en este momento están escuchando, algunas personas están comiendo, están almorzando, están trabajando porque de pronto están en este momento en el trabajo también, o de pronto alguien está simplemente sentada viendo el computador, el celular o escuchando. Entonces, miren la importancia del verbo be, que es ser o estar, no solamente para decir mi profesión, sino también para complementar un verbo en una acción que está sucediendo en el momento. Entonces, ojo porque, vuelvo y repito, el verbo be es muy importante, muy importante. ¿Dónde más? Rápidamente, ¿quién me dice dónde más hemos utilizado el verbo be en los últimos días? Bueno, en las semanas anteriores. ¿Dónde más han utilizado estas conjugaciones? Alguien que recuerde en una muy específica donde hayan utilizado la conjugación del verbo be sin saber qué era el verbo be en presente simple en su forma afirmativa. Alguien que de pronto recuerde a alguna de las cosas que hemos visto donde se hayan dado cuenta que era el verbo be en este momento. Profe, cuando estábamos haciendo las presentaciones de los compañeros, por lo menos ella es, she is. Exactamente, tal cual. Entonces, cuando decimos she is tal cosa, ahí estamos utilizando el verbo be indirectamente, sin saber como tal que estaba conjugado en presente simple y en afirmativo. O por ejemplo, cuando vamos a decir el nombre de nosotros, ¿cierto? Si yo voy a decir mi nombre, yo digo, my name is tal, 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 ¿cierto? Entonces, ahí está nuevamente el verbo be incluido en todo momento para dar la edad. Yo les decía la vez pasada que en español nosotros utilizamos el verbo tener, ¿cierto? ¿Cómo dicen ustedes la edad en español? Su edad, ¿cómo la dicen en español? Cualquiera. Tengo 23. ¿Cierto? Pero en inglés no se utiliza el verbo tener, sino el verbo ser, o el verbo ser o estar, el verbo be. Entonces, si yo voy a decir que tengo 20 años, yo tengo que decir I am. Entonces, si yo voy a decir que tengo 20 años, yo utilizo el verbo be. No voy a utilizar el verbo have. ¿Por qué? Porque no. No hay una explicación, no es porque sí, porque no. Es simplemente porque así como en español usted utiliza el verbo tener, ellos en inglés utilizan el verbo be. No hay una explicación, simplemente uno se aprende las expresiones del idioma del cual uno está aprendiendo, ¿cierto? Si uno está aprendiendo un idioma, uno no se pone a preguntar por qué sí, por qué no. Uno lo aprende, lo utiliza y se lo graba. Entonces, si yo voy a decir la edad mía o la edad de alguien, yo digo, I am 20 years old, o si voy a decir la edad de alguien, entonces yo quiero decir que Ladies tiene 20 años. Ladies is 20 years old, por ejemplo.
Entonces, en todo momento, si voy a dar mi edad o la edad de alguien, mi familia, alguien de mi familia, algún conocido, también verbo be. ¿Por qué? Porque sí, porque así es la regla, porque así se utiliza. Entonces, nunca el verbo tener para dar la edad en inglés. Siempre es con el verbo be. Eso dentro de lo primero. Entonces, si yo voy a decir mi profesión, I am a la profesión, cualquiera que sea la profesión. Si van a dar el nombre, también. Verbo be. My name is tal. Si voy a dar mi edad, I am la edad que tengo. Years old. Tiene que terminar years old. Entonces, estas son, digamos, como las 3 primeras frases que yo debo dominar para poder presentarme. Bueno, digamos que primero valo el nombre, después la edad y de último mi profesión, ¿cierto? Como una presentación breve y precisa de lo que yo quiero decir sobre mí. Esto es una de las pequeñas cosas que ustedes deben aprender a decir perfectamente en inglés al terminar estas clases. ¿Por qué? Porque esto es lo más básico. Esto es lo que ustedes, la forma de ustedes presentarse. Si alguien le pregunta a usted cuál es su nombre, what is your name, usted debe entender y por lo menos saber responder correctamente. Ok, my name is tal. Y si alguien le pregunta su edad, ya usted sabe cuál es el verbo a utilizar. Ya solamente es aprenderse el número correctamente y terminar con la expresión years old. Porque no puede decir solamente tengo 20 años, I am 20 years. No. En inglés, si usted va a utilizar el years, tiene que utilizar el years old. O solamente dice tengo 20 sin utilizar nada de esto, o dice 20 más la expresión completa, pero no puede decir la mitad ni el final. Tiene que decir I am, el número, years old. Y lo último, ya saben, la profesión. I am a tal, hairdresser, o la profesión que tengan, o la profesión que en algún momento lleguen a obtener. En caso de que alguno de ustedes pues siga estudiando y pues llegue a hacer algo más, ¿cierto? A terminar alguna otra profesión o alguna otra cosa. Entonces, listo. Deben aprenderse el verbo be de memoria. El verbo to be deben aprendérselo de memoria. Esto deben grabárselo, porque esto, además de utilizarlo en este caso, como para este tipo de presentaciones, lo vamos a utilizar en muchas otras cosas más. Y ahorita pues voy a mostrarles eso, pero de pronto no alcanzamos. Para los demás verbos no es necesario aprenderse esto de memoria, porque si ya usted tiene el verbo en su forma infinitiva, y usted sabe que es lo mismo, solamente que en la tercera persona del singular hay que agregar una S y que hay reglas. Vamos a explicar otras reglas, pero por el momento tenemos la S al final en los verbos normales, los verbos que terminan en Y precedidos de una letra consonante se agrega IES, los que terminan en Y precedidos de vocal no pasa nada y tenemos el verbo be que cambia completamente. Entonces, hasta el momento vamos ahí. Entonces vamos a tomarnos nuestro respectivo receso de 10 minuticos para retomar ya con la última parte donde vamos a mostrar o una serie o un grupo de verbos más que tienen unas reglas diferentes. Listo, entonces ya volvemos.
Bueno, listo. Entonces, retomemos rápidamente. Vamos ya con la última parte. Entonces, bueno, vamos nuevamente ahora a tomar la asistencia, aprovechar que ya todos están ahí para que despertemos. Entonces, por favor, Belkis. Bienvenida. Presente, profe. Digna. Presente, profe. Erika. Presente. Ed. Ladies. Aquí estoy, profe. María. Maribis. Presente. Rudis. ¿Qué más? Estela. Presente, profe. Erisnelli. Bueno, Erisnelli no está. Y Marjuris. Presente, profe. De Belkis. Listo. Bueno, entonces sigamos. Profe, yo, Julia Harma, no me llamó. Claro, yo dije Juliet también. Juliet, Ladies, María. Ah, bueno. Aquí Maribis. estoy, me escuché. Yo tampoco escuché. Bueno, entonces lo que venimos diciendo era que pues el verbo be es muy importante porque tiene demasiados usos dentro del idioma. O sea, muchos usos. Y que poco a poco ustedes van a ir notando que aparece. Van a notar por ahí un are, van a notar un is. Y ahí es cuando van a empezar a decir, ok, listo. Entonces el verbo be lo voy a estar utilizando en estos casos. Bueno, entonces, sigamos adelante con otro grupo de verbos que también modifican o cambian cuando estamos en tercera persona. Vamos a utilizar un verbo que hoy ustedes lo van a ver de esta forma, pero que cuando estemos trabajando la forma negativa lo van a ver de otra. Entonces, vamos a trabajar ahora con el verbo do, que significa hacer. Característica del verbo do, termina en o. Entonces, hay un grupo de verbos que terminan en o, que al conjugarlo sucede lo siguiente. Entonces, comienzo I do, you do, y con he, y con she, y con it viene el cambio. Ya no es do, sino does. Entonces, si el verbo termina en o y tenemos una consonante antes de la o, en vez de simplemente agregar una S, vamos a agregar una ES. Esto aplica para qué verbos? El verbo do, el verbo go, que significa ir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, después viene con we do. Pasamos a nuevamente you, y terminamos con they do. Diferencias. Se le agrega ES, o sea, is cuando termina en vocal y ante la vocal hay una consonante. Pero en vocal o, no es en vocal, sino cuando termina en o, con la letra o. Ahí va es ES. En otros casos, como en el verbo study, se cambiaba la Y y se cambiaba por I normal y la ES. ¿Cierto? Aquí lo que, en este caso de estos verbos que terminan en Y o la Y, es que la Y se transforma en I latina más la ES. Aquí no cambia nada, pero sí se agrega la ES en la tercera persona del singular. Y si ya les digo, o ya les dije, que es lo mismo do y también con go, pues ya ustedes saben cómo quedaría entonces el verbo go. Quedaría I go, you go, y aquí vendría she o he goes. Si es con el verbo ir, aquí quedaría goes.
se le agrega la ES al final. Y el resto igual. O sea, estos dos verbos, el you y el verbo go, se conjugan en presente simple, en afirmativo, de manera similar. Solamente, pues, lo único que va a cambiar es, pues, no está de más decirlo, que se escriben diferente, pero digamos que en sí es muy similar, queda muy igual y en la tercera persona se agrega la ES. Ya tenemos una serie de reglas. Hay otras que poco a poco las iremos viendo, pero ya no es necesario como de pronto explicarlas como tal, porque también es importante que las vayamos notando. Entonces, acá en la página que siempre trabajo con ustedes, tengo un video que tenemos que ver para que entendamos un poco más en inglés. Entonces, si se han dado cuenta, estos videos que colocamos o que yo les coloco siempre son como fáciles de entender, no son muy complicados a pesar de que no están en español, y pues la idea es volver a colocarlo. Entonces, colocarlo para que aparezca con sonido. Entonces vamos ya a colocar el video para que lo puedan ver. Present simple tense in English. English grammar lesson. I speak English. This is a subject, in general a person. This is a verb, in general an action. You can change the subject. For example, you speak English. We speak English. They speak English. But sometimes the verb changes. Look at this. We say, I speak, you speak, we speak, they speak. But for he, she, it, we use speaks with an S at the end. The S is necessary at the end of a verb when the subject is he, she, or it. He speaks, she speaks, it speaks. Look at these examples. I speak Spanish. You speak Portuguese. But he speaks Italian. The S is necessary at the end of the verb. You cannot say, he speak Italian? No, this is not correct. We need an S at the end of the verb. We say, he speaks Italian. Bueno, hasta el momento, ¿quién brevemente, sin de pronto pues saber mucho inglés, podría darme un breve resumen de lo que están diciendo o de lo que se acaba de explicar en el video? Porque digamos que con tanto lo que dicen como lo que escriben, cierto, es como un resumen de lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, ¿quién me dice qué acaba de explicar en el video? ¿Qué acaba de decirnos el video? No, profe, literalmente lo que usted ha venido explicando de que en el verbo speak, cuando se refieren al he, se le agrega la S. Simplemente eso. Porque del resto sigue siendo el mismo verbo. Exacto, en resumidas cuentas es lo que va, pero con un detalle. Tú dices que con el verbo speak, recordemos que la regla es para todos los verbos, o sea, la S va. Lo que cambia a veces es como la forma en que la S se añade, pero no es solamente speak, sino que recuerda que la regla aplica en general. Exacto, en general. Hay unas excepciones, sí las van a ver y en algún momento las van a encontrar, pero la regla, digamos que se puede decir que es un 95% de los verbos. Hay
utilizar la S al final. Entonces sigamos. This is correct. This is not. He speaks Italian. The S is necessary at the end of the verb. You cannot say, he speak Italian? No, this is not correct. We need an S at the end of the verb. We say, he speaks Italian. This is correct. Another example. She speaks 4 languages. English is a language, Spanish is a language, Portuguese is a language, Italian is a language. She speaks 4 languages. Again, the S is necessary at the end of speak. Let's look at another verb. We say, I live, you live, we live, they live, but for he, she, it, we use lives with an S at the end. The S is necessary at the end of a verb when the subject is he, she, or it. He lives, she lives, it lives. Look at these examples. I live in a small apartment. He lives in a big house. Lives with an S at the end because he lives. Now look at this sentence. Mary lives in Paris. Why do we use lives? Because Mary is she. She lives in Paris. One more example. We live in New Zealand. Sometimes the verb changes a little for he, she, and it, third person. Look at this verb. We say, I have, you have, we have, they have, but for he, she, it, we use has. We do not say haves, no, because the verb is irregular. Look at these examples. I have a good idea. You have black hair. She has a dictionary. Bueno, aquí aprovechemos la oportunidad para hablar de otros verbos. Entonces, en el video están utilizando los siguientes verbos. El verbo speak, que es hablar, pero lo utilizamos más que todo cuando nos referimos a hablar un idioma. Tenemos el verbo live, que es vivir, pero se utiliza, tiene varios significados, pero como verbo significa vivir. Por ejemplo, yo vivo en Colombia, I live in Colombia, o yo vivo en una casa, I live in a house. Yo vivo en un apartamento, I live in an apartment. Y por último, el verbo demasiado importante, el verbo to have, que es el verbo tener y que también traduce haber. Así como el verbo be traduce ser o estar, ¿cierto? El verbo be, ya lo vimos, ser o estar. El verbo have tiene 2 traducciones principales, tener o haber. Adicionalmente, con speak, nosotros decimos he speaks en affirmative dead present simple present tense. Con live decimos he live o she speaks or she live. Con el verbo tener o haber cambia la situación, como pudieron ver y escuchar en el video. El verbo tener o haber es un verbo de las excepciones y aquí toca aprenderse a la memoria. Si yo voy a decir él tiene,
yo tengo que decir he has. O voy a decir ella tiene, she has. Entonces, el verbo tener es una de esas excepciones a la regla como tal. Pero no tan excepción, porque miren que igual termina en S. Se agrega la S. Lo que pasa es que se quita la V y la E. Este V desaparece en la tercera persona y se cambia por una S. Entonces, hay algunas reglas de muchos idiomas, no solamente en inglés, sino en todos los idiomas. Hay reglas que uno no se las aprende, perdón, que uno no las lee y las escribe, sino que se las tiene que aprender de memoria. Como por ejemplo, esto. Esto hay que aprenderse de memoria. Ya yo sé que con el verbo have, la regla no es la misma, así que ya yo sé que si voy a decir él o ella tiene, yo me aprendo de memoria que es has y no have. O por ejemplo, que me aprendo de memoria que yo no voy a decir yo tengo 20 años y yo no voy a utilizar el verbo have, ¿cierto? Sino que voy a utilizar el verbo be. Yo no voy a decir I have 20 years old, sino que digo I am 20 years old. Entonces, hasta ahí va el video, bastante claro, sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, sigamos. John has blue eyes. We will learn more about these types of third-person changes in another lesson. Look at this sentence. They speak English. This is an affirmative sentence. How can I make this a negative sentence? Bueno, hasta ahí vamos a dejar en cuanto a lo que es la parte de verbos en inglés o en English, in affirmative, in present simple tense. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ya viene lo que es la forma negative. Y para nosotros poder pasar a negative, primero tenemos que dominar la forma affirmative. Entonces, el día de mañana, para el día jueves, cada una de ustedes como grupo va a escoger un verbo que utilicen en el trabajo o en su ambiente laboral. Pero no verbos compuestos. No van a colocar, por ejemplo, pintar uñas. No. Van a buscar verbos que puedan conjugar fácilmente. Por ejemplo, peinar. Yo peino, tú peinas, etcétera, etcétera. En el presente simple. O, por ejemplo, alguna otra cosa que hagan en el trabajo, lavar, ¿cierto? No van a hacerlo completo diciendo lavar el cabello, nada más la acción, lavar, peinar. Pueden utilizar el verbo pintar, pero no vayan a utilizar pintar uñas, no. Pintar, pueden utilizar el verbo, no sé, otros verbos que utilicen, no solamente que tengan que ver con lo que ustedes hacen de la parte de peluquería, sino cualquier otra acción que se desarrolle en su ambiente laboral, como por ejemplo, no sé, alguien que me pueda decir qué más pueden hacer ahí, que no me acuerdo en el momento, si de pronto limpiar, ¿cierto? Es una opción. O comer, porque también ahí de pronto tienen que comer allí. Bueno, en fin, cada una va a escoger un verbo y cada uno va a escoger un verbo diferente. Y se ponen de acuerdo en su grupo, cada una va a decir, yo no voy a escoger este verbo, yo escojo este verbo. In English, ¿ok? No tiene que ser un verbo en español, sino en inglés. Y cada una de ustedes el jueves va a traer ese verbo conjugado en presente simple, simple present tense en affirmative. Entonces, usted cuando escoja su verbo va a un diccionario y en ese diccionario usted va a buscar cómo se dice. Cuando usted venga el jueves, me muestra el verbo, yo le voy a decir, bueno, sí, está bien hecho, está bien la traducción, etc. Hay una página... Un verbo simple. Pero un momentico, hay una página que se llama wordreference.com, como están viendo ahí, que es un diccionario web. Entonces, ustedes si colocan la palabra, por ejemplo, trabajar,
¿cierto? Aquí ya está en español e inglés. Tienen que ver que esté el diccionario de Spanish a English. Entonces, el verbo trabajar. Yo lo escribo y le doy aquí en la lupita, buscar, y aquí les aparece trabajar, work. Entonces, así pueden utilizar este diccionario web. También lo pueden descargar en el celular. Se llama así wordreference.com. ¿Qué ibas a decir? Que si solamente el verbo simple. ¿Cómo así el verbo simple? No. Disculpe, es que se me entrecortó, no escuché bien. Espera un momento, Ajá, cuando yo dice tampoco el verbo escuché bien. simple, ¿cómo así el verbo simple? No entiendo a qué te refieres. Ajá, trajeron, es en compañía este trabajo, pero dice para simple o ¿cómo es que? O un verbo, no sé, ahí se me... La verdad no entiendo a qué te refieres con verbo simple, porque o sea, no Por sé. eso, lo vamos a entrejugar con qué simple. Yo voy a trabajar en la casa de Julano, así. Solamente es conjugar el verbo, solamente es tomar la acción. El verbo. Tomar la acción y ya. Acabo de decirles al comienzo que no le agreguen nada. No es hacer, no es hacer una oración, es conjugar un verbo. Si usted hace una oración, espera un momento y déjame termino de explicar. No es hacer una oración, es conjugar un verbo que ustedes utilicen en su ambiente de trabajo en el presente simple, en la forma afirmativa, como se hizo durante las 2 últimas horas de la clase de hoy. Entonces, en ningún momento tienen que hacer oraciones, porque nadie se está diciendo que hagan oraciones. Y otra cosa muy Se le oye entrecortado, profe, no se le entiende. No, es en tu conexión. Entonces, una cosa es conjugar un verbo, tienen que aprender a hacer la diferencia. Conjugar es una cosa completamente diferente a hacer una oración. Cuando ustedes hacen una oración tiene sujeto, verbo, complemento. Aquí solamente vamos a conjugar, y cuando uno conjuga un verbo solamente utiliza el pronombre y el verbo conjugado en el tiempo que se les pide, que en este caso es presente simple. Entonces, no es hacer una oración, es tomar un verbo, cada una escoge un verbo diferente, lo conjuga en presente simple en afirmativo, como se hizo durante toda esta clase con los diferentes verbos que utilizamos. Entonces, no hagan oraciones, solamente utilicen el verbo conjugado. No vayan a colocar yo vivo en la calle 18 con carrera 26 en la esquina del barrio tal. No, eso es una oración. Aquí solamente se necesita es conjugar el verbo, solamente el verbo en todas sus personas en afirmativo y solamente en presente simple, porque es lo único que hemos aprendido hasta este momento. Lo importante es que cada una escoja un verbo diferente y que no lo vengan y lo traigan repetido. Para eso entonces ustedes en su grupo, cada una dice, bueno, yo voy a escoger el verbo tal, y la otra persona dice, bueno, yo escojo este, ya. Y así cada una escoge un verbo diferente de los que usen en su ambiente laboral. No tiene que ser referente a la peluquería, sino cualquier acción que realicen en el ambiente donde trabajan o donde vayan a trabajar. Como les decía, puede ser cortar, ¿cierto? Que hace referencia a cortar cabello, ¿cierto? O cortar uñas, pero no van a hablar de cortar cabello ni uñas, solamente decir el verbo, solamente utilizar el verbo conjugado como se hizo en la clase, utilizando todos los pronombres que ya sabemos, cuáles son todos los pronombres, ya sabemos dónde cambia el verbo nada más en presente simple, cómo cambia dependiendo la terminación, etcétera, etcétera. Entonces, ya saben, no es oraciones, es conjugar el verbo. ¿Listo? Ladies, Profe, pero ¿esto se le manda a usted que por WhatsApp o se le manda por correo o en el encuentro lo hacemos? ¿Cómo es?
Bueno, ¿quién escuchó lo que dije al comienzo? Porque Rudy en ese momento no escuchaba bien porque tenía problemas. ¿Qué dije sobre lo que hay que presentar? De los que estaban escuchando. Que eso lo vamos a socializar el jueves cuando estemos en clase. Exacto, traerlo el jueves y el jueves cada una muestra lo que hizo y si hay que corregir, se corrige enseguida para que entre todos vayamos como sacando las dudas que hayan al respecto, porque probablemente algunos van a traer errores y la idea es que trabajemos sobre esos errores. Profe, pero el jueves tenemos clase presencial. No, hasta ahora todo es así como estamos, porque no se ha hecho el trabajo. Bueno, ya yo hablé con el coordinador y él quedó en que iba a buscar el ambiente y todo eso, pero hasta ahora no me han dicho nada del ambiente, entonces, pues, como que ya esta semana tampoco fue. Por eso yo les decía alguna vez, si ustedes pueden ir adelantando. Lo de la conjugación del verbo es individual. Cada una tiene que traer un verbo diferente. O sea, cada una escoge un verbo, cada una realiza la conjugación de su verbo y cada una trae su trabajo hecho el día jueves. Igual no es algo tan largo, eso pues simplemente cuando escojan el verbo en 2 minutos ya tienen eso hecho, porque ahí lo que se van a demorar más es en que escojan un verbo y que cada uno escoja el verbo y no lo repitan. Entonces ahí lo que va a hacer es que en el grupo ustedes se ponen de acuerdo, cada una va diciendo el verbo que va escogiendo para que otra persona de pronto no lo vaya a usar. Entonces, ya el que pegue primero, pega doble. Si la que dice escribió primero, por ejemplo, verbo tal, bueno, ya yo escogí esta, a la otra le toca escoger otro y el último que vaya a escoger, pues le toca escoger un verbo, buscar otro verbo porque ya todas habrán dicho hasta ahí. Entonces, los que no vinieron también tienen que hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que los que no vinieron, pues no van a tener como la base que tuvieron ustedes, que vieron la clase, que estuvieron más o menos atentos. Pero bueno, solamente hubo una persona que no vino. Entonces, en general, pues todos podrían presentar el trabajo sin problemas. Entonces, claro, es individual porque cada una va a escoger un verbo diferente. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Clarito, bueno, listo. Ya saben, el jueves traen lo que hayan hecho, sea en una foto o no sé, pues un pantallazo y lo van mostrando así como la otra vez que mandaban su pantallazo o me lo pueden ir mandando por WhatsApp y yo lo muestro acá en pantalla. Podría ser algo así, pero lo ideal es que cada uno allá, sea en el computador, sea en una hoja, sea en donde puedan hacerlo, pero que puedan mostrarlo el día jueves. ¿Listo? Igual es algo sencillo, o sea, solamente es practicar para ir practicando lo que vimos hoy, porque esto no se aprende enseguida. Esto si no se practica 1, 2, 3, varias veces, digamos que no queda claro. Porque, ojo, porque falta todavía la forma negativa y la forma interrogativa. O sea, apenas estamos empezando lo que es conjugaciones y apenas estamos en presente. También tengan en cuenta eso, que apenas este es el primer bocado de lo que tienen que aprender. Entonces, aprendamos bien primero en affirmative para poder empezar a trabajar en negativo. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Si no hay más preguntas, entonces el jueves a la misma hora, antes de las 2, vamos arrancando para poder terminar antes de las 4. ¿Listo? Listo, profe. Ok, entonces ya saben, cualquier cosa o duda, me escriben. Si tienen alguna pregunta al respecto. Lo que va a enviar, ¿verdad? Y el video, sí. ¿Cómo? Usted nos va a enviar así con el link del video. Del de ahora. A la grabación. La grabación. La grabación, o sea, la grabación de la clase y aparte el video que usted proyectó que todas vimos.
El video lo voy a colocar en el chat para que ahí enseguida lo Video, copien de ahí. y cuando esté la clase grabada también pasen para uno repasar a ver si no nos equivocamos. Sí, claro, la clase de hoy sí la voy a descargar y la voy a subir y mañana se las comparto para que In English, we use puedan tenerla ahí, sobre todo para que la tengan. Y bueno, hoy porque vinieron todos afortunadamente. Ahí en el chat está el link para que lo vean, lo copien, o alguna de las personas que está en el chat lo copie y lo comparte en el grupo de ustedes. Bueno, listo. Entonces vamos a darle detener la grabación.